Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Lunes nuevamente, así que acá estamos cumpliendo como siempre. Tengo un toque terrible y es que necesito que cada vez que tomo este mate, tipo, esta guarda que tiene o esto que tiene de decoración tipo coincida con la bombilla. Estoy completamente del orto, yo ya lo sé. Supongo que a todos les ha surgido alguna vez la pregunta de a dónde estoy yendo. O quizás de sentir que se te viene el futuro encima y no se están dando las cosas como a vos te gustaría. Y te ahoga esa sensación de pensar que lo que viene es inevitable y que el camino en el que estás parado no es el que te gusta. Como si estuvieras arriba de un tren que está yendo por unas vías y un carril y no tenés forma de ir porque no existe otra vía. Es decir, el tren va y vuelve por la misma vía y vos estás yendo para adelante y ves cómo alrededor pasan las cosas y no tenés forma de cambiar el rumbo porque estás ya arriba del tren. Quiero tocar varios tópicos relacionados con esto el día de hoy y me interesa abordarlo desde un lado de alguien al que le pasa, a alguien que soy yo, al que tiene mucha ansiedad sobre el futuro. También soy alguien que lo trató en terapia. Me la paso reflexionando acerca del tema, pero más que dar afirmaciones de esto es así, 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 me interesa quizás plantear preguntas que a mí me sirvieron por lo menos y considero que quizás a alguien del otro lado le puede también servir o venir bien. Porque nada, a mí me ayudaron a destrabar y hoy en día me ayudan porque no lo tengo solucionado. Realmente es algo con lo que lucho día a día. Hay algunos conceptos, algunas preguntas que me sirven para poder seguir con la rutina y no ahogarme en esa desesperación de incertidumbre, ¿no? Y de no entender a dónde voy o peor, de creer que a donde estoy yendo no es el lugar que yo quiero. Y esto creo que nos afecta a la gente creativa más que nada. A la gente en la que me refiero creativa en el sentido de la gente que está creando cosas y que tiene algún perfil más artístico, más disruptivo quizás. Creo que hay perfiles más tradicionales en los que esto no representa tanto un problema porque suelen encajar mejor su forma de encarar la vida con la que el sistema plantea. Y acá parezco un hippie antisistema, pero realmente hay gente a la que se le hace mucho más fácil esta parte de la vida, ¿no? Como esta proyección de decir, quiero estudiar esto, o ni siquiera, no sé qué quiero estudiar, voy a hacer algo que me dé plata, voy a estudiar ingeniería química porque creo que se me da bien los números y fui un secundario de química, y voy a entrar en la primera empresa así que sea buena, de prestigio, laburo 6-8 horas, salgo del laburo, voy a casa, arranco algún hobby, estoy de chill, juego con algún amigo en un jueguito y me voy a dormir. Para esa gente, creo que esa arista de la vida está un poco más resuelta en cuanto a incertidumbre, en cuanto a angustias. Las personas, en cambio, como yo, como nosotros, porque imagino que si estás viendo este video es porque algo de todo esto que estoy diciendo te resuena y te identifica, tenemos una forma de entender la vida un poco más caótica. Tenemos un montón de ambiciones, o que nos hicieron creer, o que nos creímos nosotros mismos, o que no importa de dónde vinieron, pero que están al fin. Y un montón de ambiciones y de creencias que nos hacen querer un estilo de vida que quizás no es el convencional, o no es el que se da mayormente hasta ahora en la historia de la humanidad. Estos perfiles de los que estoy hablando son perfiles a los que les gusta generalmente muchas cosas distintas. Les gusta de repente bailar, pero de repente también le gusta cantar y de repente quizás le gusta pintar. O por otro lado, como es mi caso, me gusta, no sé, la comunicación audiovisual, me gusta la edición de video, me gusta el diseño de productos, me gusta, por otro lado, también tener ambiciones monetarias y dedicarle a algún emprendimiento y alguna gestión empresarial, gestión de marca, marketing. Y tengo un montón de aristas por las que me gusta y por las que podría dedicar mi vida. Son un montón de cosas que a veces si no se gestionan bien se juntan en un mismo cuerpo y te satura, porque uno no sabe a dónde ir. A lo largo del video quiero ir dejando algunas preguntas que en lo ideal me encantaría que las anoten. De hecho, yo mismo me las voy a hacer porque son preguntas que me sirven y que haciendo este video me ayuda como a bajarlas a tierra y poder reutilizarlas en un futuro, porque son preguntas que me sirvieron en diferentes momentos de mi vida, pero ahora me interesa ponerlas más en concreto y sintetizadas para que me ayuden de acá en adelante y creo que a mucha gente le puede ayudar. Son preguntas que sirven para hacerse en el día a día, para identificar momentos e identificar cosas.
aplican también casi a cualquier problema que tengamos y no sabemos de dónde venga. A cualquier angustia que aparezca, a cualquier malestar que notemos en nuestro día a día que se sostiene, obviamente porque si es algo puntual de una semana porque pasó algo, bueno, pero me refiero a estos momentos en los que uno siente que está en una espiral y en un pozo que no puede salir. Creo que todas estas preguntas y esta mini guía sirve para esos momentos. Ahora lo vamos a enfocar un poquito más en la ansiedad que puede dar el futuro, pero creo que sirve para un montón de situaciones. La primera con la que quiero arrancar es ¿qué es para ustedes, qué es para uno la incertidumbre? ¿Y qué es? No es lo que tanto me interesa, sino cuándo aparece. Quizás la pregunta es ¿cuándo aparece la incertidumbre y por qué? Ese es el primer paso, creo yo, para empezar a entender qué es lo que nos está atormentando, qué es lo que nos genera esa ansiedad, esa angustia de decir no estoy donde quiero estar. Porque parece una boludez, pero creo que es el punto más importante. Y creo que es el primer paso para empezar a cambiar las cosas. Y también sucede algo muy loco, que es que cuando uno ya transita todo un recorrido de entender qué es lo que le gusta y de pasarse a la vereda de la tranquilidad, la felicidad y como la calma, felicidad en términos de calma con lo que uno quiere y lo que está haciendo, como en esa sintonía, recuerda ese momento en el que algo le da incertidumbre y se da cuenta que era obvio que eso era lo que le estaba causando. O sea, se da cuenta cuál era el factor que le estaba causando esa angustia, esa ansiedad. Pero en el momento y en el barullo y el caos del día a día y de este camino un poco caótico, no te das cuenta. No te das cuenta porque no entendés de dónde viene eso que te está atormentando. Entonces, como primer paso, me parece fundamental empezar a identificar esos pequeños momentos que te causan esa incertidumbre, esa ansiedad, esa angustia. Es decir, estamos de repente en el día caminando tranquilos y de repente te empezás a angustiar y decís, para, frenemos la pelota. ¿Qué estoy pensando? ¿En qué estaba pensando unos segundos antes para que me empiece a angustiar? O en la cama, cuando estás yendo a dormir, que empezás a pensar un montón de cosas, bueno, ¿para qué es lo que me está angustiando? O no sé, puede pasar mismo estando en la facultad, estando en un lugar. ¿Por qué me estoy angustiando? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en la facultad? ¿Es porque estoy haciendo cosas para la facultad? ¿La carrera quizá no me gusta? Quizás sí, no sé. Pero el primer paso es identificar esas cositas. Me peleé con alguien, es un tema familiar, es un tema de vínculos. En la facultad quizás me va bien, porque estoy en la facultad, pero de repente es el grupo de personas con el que estoy compartiendo, es la visión que tiene esa carrera. Bueno, hay un montón de cosas que van apareciendo de a poquito, pero hay que empezar a identificarlo. Entonces, los primeros días, la primera semana, lo que a uno le lleve, es empezar a hacerse esa pregunta cada vez que te aparezca este malestar. De hecho, como dije, voy a empezar a anotarlo porque me parece que a mí también me va a servir mucho. Son preguntas y cosas que saco de reflexiones, de haber ido a terapia, de muchas cosas, pero que sinceramente me las olvido, entonces creo que me va a venir bien. La segunda pregunta tiene que ver un poco con cómo nos imaginamos de acá a 5 años. Y es una pregunta con otra subpregunta o dos preguntas en una. Es cómo nos imaginamos de acá a 5 años y cómo nos imaginamos de acá a 15 años. Porque creo que estos dos valores nos ponen unos eventos en nuestra línea temporal de la vida que si nunca lo pensaste, está bueno para empezar a encaminar y empezar a ver un horizonte a donde uno le gustaría llegar. Pero también empiezan a aparecer cosas como, si lo tengo tan claro, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar en 5 años? ¿Dónde quiero estar en 15? ¿Por qué estoy haciendo hoy algo que no me lleva a ese lugar? A veces yo he notado que me pasa mucho que quiero llegar a un lugar, pero en el día a día hago completamente todo lo opuesto. Pero no estoy diciendo que un poquito parecido, quiero ir allá y estoy... No. Literalmente hago todo lo opuesto. Y no es que soy tarado, que un poco sí, pero es porque literalmente me olvido de ese lugar al que quería llegar. Y de repente estoy tan mal que digo, pará, ¿qué quiero hacer con mi vida? Tipo, ¿a dónde quiero llegar? Y ahí cuando me pongo a pensar dónde quiero estar en 5 años, de repente todo se vuelve mucho más claro. De repente todas las dudas que tenía como que se simplifican un montón. El malestar y la angustia va a seguir estando en ese momento. Sigue estando, porque de repente ahí surge otro problema y es que te das cuenta que donde vos querías llegar es un lugar completamente distinto al que estás hoy en día
Y no solo eso, sino que no estás haciendo nada para estar ahí. Entonces eso genera a veces mucha frustración y hay que, bueno, es un momento quizás un poco de quiebre. Por eso el primer paso es para empezar a generar ese quiebre, de empezar a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. La segunda pregunta ya es para dar inicio a ese quiebre, para ya decir, che, bueno, basta. Quiero estar allá, ¿por qué estoy acá? Y me ha pasado con mucha gente también de hablar estas cosas que no saben a dónde quieren ir. Y vos le decís, ¿cómo te ves en 5 años? No sé, la verdad que no lo sé. Bueno, empecé a pensar, loco, es mi vida, tipo, me voy a morir en algún momento. Y no sé si falta mucho o poco para morirme. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos de vida? ¿Qué es lo que me emociona? Y si no hay nadie que te emociona, hay que empezar a probar cosas. Empezar a probar un montón de actividades hasta encontrar una chispita que nos encienda eso que tenemos ganas de hacer. Porque yo sé que con la rutina y con el día a día a veces uno se involucra demasiado en las tareas diarias y no sabe. Y se pierde como esa chispa interna de qué es lo que querés para tu vida. Pero bueno, hay que empezar a probar cosas y empezar a preguntarse entonces todos los días de a poquito, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Y en un momento va a aparecer la respuesta, si es que no la tenés. Plantea 2 instancias, a un mediano plazo, que son unos 5 años, y en un futuro más lejano, que son unos 15, donde ya no tenés idea mucho de cómo va a ser, porque evidentemente pueden pasar muchas cosas en el medio, pero sí te da una idea de cómo proyectás tu vida, de qué manera querés vivir. Habla mucho de el ideal que uno tiene como vida. Después pueden pasar muchas cosas, pero es a lo que uno aspira. Y el de 5 años es el sueño quizás de uno, porque en 5 años uno generalmente se ve cumpliendo esos sueños y en 15 es más un estado de vida que planificás de cómo estar. Con esto resuelto, o con estas 2 preguntas que ya dan para rato para empezar a hacerse, podemos empezar a trabajar y nos da para varios días, quizás incluso semanas. La tercera pregunta es un poco más personal. Las otras 2, si bien son bastante personales, esta creo que ataca mucho la educación que tuvimos, las creencias que tengamos, quizás incluso la fe. Porque la tercera pregunta es, ¿qué creo que está predeterminado en la vida? Hay cosas que uno, por cómo fue educado, por las experiencias que vivió, cree, consciente o inconscientemente, que son predefinidas. Es decir, que no van a cambiar. Acá entra un poco la idea que tenga uno sobre el destino, si es que existe el destino o no. Si existe el destino, quizás esa persona crea que hay un montón de cosas que son predefinidas, que eso después lo vamos a tocar porque puede traer muchos problemas eso. Pero empiezan a aparecer un montón de cosas de cómo nos criaron nuestros padres, nuestros tutores, quien sea, de las cosas que yo creo que tengo que cumplir sí o sí. Ya sea una familia, ya sea mantener algo a lo que me dedico, no sé, toda la vida jugaste al fútbol y se te inculcó y tenés que ser deportista y dedicarte a eso y quizás no es lo que querés. Quizás vivir en el mismo lugar, en el mismo país, en la misma provincia. No sé, quizás dedicarte muy al trabajo y no tener amigos. Hay un montón de cosas que de repente, cuando uno se las pone a pensar, aparecen indicios de qué es lo que nos está bloqueando, de qué es lo que nos está frenando y qué es lo que nos está angustiando, porque muchas veces estas cosas predefinidas no se alinean tanto con los lugares a los que nosotros queremos llegar. Aparecen un montón de pistas, lo que nos dijeron que era lo correcto. Entonces está bueno empezar a pensar, dedicarle un poco a la reflexión, porque al principio muchas veces no sale, porque son cosas que tenemos muy en el fondo y que no lo consideramos, pero ¿cuáles son esas cosas que creemos que tenemos que hacer sí o sí? ¿Cuáles son esas cosas predeterminadas a las que no les podemos escapar? Y acá también pueden empezar a aparecer algunas cosas que nosotros querramos y que deseemos. Es decir, yo sé que sí o sí tengo que mudarme de país, porque te metiste eso en la cabeza. Y ahí empezar a cuestionarse esas cosas, de por qué nos convencimos de lo que nos convencimos. Muchas veces uno espera que las cosas que tenemos como predefinidas vengan de alguien de afuera, de un padre, de unos amigos, de presión social. Pero también hay muchas que surgen de nosotros mismos, de lo que creemos que queremos, de los deseos que nos construimos alrededor nuestro y que decimos, che, quiero llegar allá o me convencí de que yo no puedo vivir más acá. Bueno, pará, ¿por qué? ¿Por qué te convenciste de eso? ¿A qué le querés escapar? ¿Qué de todo lo que estás haciendo te gusta tan poco o te hace tan mal para querer irte del país? Por poner un ejemplo, me tengo que dedicar a tal cosa, tengo que ser, no sé, comediante. ¿Por qué querés ser comediante? ¿Realmente es lo que te gusta o es lo que te convenciste que te gusta? Bueno, entonces la tercera pregunta nos pone un poco en jaque nuevamente cuáles son nuestros deseos y a dónde queremos llegar. Y de a poquito la niebla y lo que es borroso empieza a tener un poquito más de nitidez. Bueno, y a partir de acá empieza lo más interesante, pero es imposible
hacerse las preguntas que siguen sin habernos hecho estas 3 primeras. Puede haber muchas otras preguntas, pero yo creo que estas 3 condensan el entender qué es lo que nos está pasando y por qué nos pasa. Todo el tiempo tenemos que tener esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Es un poco el resumen de esas 3 preguntas. Y a partir de ahora empiezan un poco las resoluciones, las actividades quizás o las preguntas más prácticas donde implica empezar a proyectar una solución o empezar a resolver eso que nos tiene tan mal. Yo antes les había dicho en la segunda pregunta cómo me veo en 5 y en 15 años. Bueno, esta pregunta es parecida, pero con un objetivo bastante distinto. La pregunta número 4 es ¿cómo me veo de acá a un año? Yo sé que suena parecida a la otra, pero no tiene tanto que ver. Porque acá ya implica un futuro mucho más cercano. Donde empezás a proyectar, che, de acá a un año tengo 12 meses. No es tanto tiempo. Cada mes tiene 4 semanas. Las semanas se me pasan volando. Tengo un montón de cosas que cumplir, hay unas vacaciones en el medio, un cronograma y un calendario del trabajo, de la facultad, del colegio, de lo que sea. Tengo algunos eventos que ya identifico, familiares, personales que tengo que cumplir. Como que empiezan a aparecer un montón de cosas y se empieza a estructurar. Y decís, che, bueno, pará, no tengo tanto tiempo. Es un año, pero en un año hay un par de meses que ya los tengo ocupados. Y nos da una visión de dónde es ese siguiente paso en el que queremos estar. Estamos mal y cuando uno proyecta un año generalmente se refleja con sus problemas actuales ya solucionados o ya sabiendo qué hacer. Esa es lo que suele pasar. Cuando uno se proyecta acá un año, proyecta con sus problemas ya encaminados. Ya empezar como que ya sabes cuál es la respuesta. Y con esta pregunta también surge un plan de acción. Que es, creo, de las cosas más importantes para resolver lo que nos pasa. Pero no podemos hacerlo, como dije antes, sin haber identificado cuáles son nuestros problemas. O al menos cuál es el grueso de lo que nos atormenta. No es lo mismo empezar a plantear una solución para un problema monetario que para un problema de vínculos, que para un problema de deseo, de destino, de donde queremos llegar, que para un problema laboral. Hay un montón de problemas que se abordan de diferente manera y yo no tengo la respuesta, nuevamente. Estos son un par de preguntas y una guía que a mí me sirve, pero cada uno va a tener que adaptar un poco y hacerse cargo de su problema. Una vez que tenemos esa respuesta de, che, bueno, en un año me gustaría no tener más este problema, me gustaría estar en tal lugar, me gustaría... Con todo eso, esa respuesta, ahora lo que hay que hacer es un plan. Es decir, seleccionar los 12 meses, poner los eventos que tenemos que cumplir sí o sí, si te vas de vacaciones, si hay algo laboral, si hay algo familiar, lo que sea, y empezar a programar. De este mes a este mes voy a hacer tal mejora, voy a hacer tal cambio, de este otro mes a este otro mes, y así vamos avanzando y vamos desglosando el objetivo al que queremos llegar en pequeñas actividades. Si vos querés llegar a diciembre, bueno, primero tenés que pasar 12 meses, de esos 12 meses tenés que pasar 4 semanas, de esas 4 semanas tenés que pasar 7 días. Bueno, ese ejemplo dado con un montón de cosas. Si vos querés tener una marca de ropa, por poner un ejemplo, primero vas a tener que bajar a tierra qué es lo que querés hacer. Primero vas a tener que hacer toda una lista de los requerimientos, de cómo va a ser la marca, tenés que hacer el branding, tenés que hacer... Y dentro de cada tarea va a haber unas subtareas, y cada subtarea va a haber otras tareas más pequeñas. Y lo podemos desglosar hasta el punto número 0 de decir, tengo que agarrar un cuaderno y escribir qué es lo que quiero hacer. O tengo que agarrar un cuaderno y dibujar o bocetar el diseño. Y antes de eso puede ser, tengo que abrir y prender la computadora para abrir Pinterest y buscar referencias. No sé, puede haber un montón de cosas. Pero desglosarlo hasta la tarea más mínima, lo que nos da es una claridad de decir, che, esto es realizable. Quiero ganar más plata. ¿Cómo hago para ganar más plata? ¿Cómo hago para mejorar mis ingresos? Bueno, ¿a qué me dedico? ¿Cómo sé yo que se puede ganar más plata? No lo sé. Bueno, una tarea va a ser investigar cómo se puede ganar más plata en el rubro al que yo me dedico. Dedicarle unas horas diarias a estudiarlo. Una vez que lo tenés estudiado, ¿qué estudiaste? ¿Por áreas? ¿Estudiaste por...? ¿Cómo estudiaste? Eso también se puede desglosar. Una vez que lo tenés estudiado, ¿cómo pasó la práctica? Y así, desglosar, como un árbol que se va abriendo hasta la actividad más mínima que puedes resolver mañana. Esa es un poco la idea para pasar a la acción. La quinta pregunta es un poco quizás más personal, si bien todas son personales, pero esta me gusta sumarla al final como para bajar un poco la ansiedad general de nuestra existencia, literalmente. Y es nada más y nada menos que ¿para qué estamos en este mundo? Es decir, ¿para qué estás vivo? Creo que cada tanto viene bien hacerse preguntas un poco más existencialistas, porque nos conectan con la muerte, simplemente. Y está bueno de vez en cuando reconectar
con el sentimiento de que nos vamos a morir. Se mueren seres queridos y te vas a morir vos y me voy a morir yo. Creo que es importante recordar o pensar para qué estamos vivos. ¿Para qué estás en este transcurso mientras estás respirando? ¿Qué vas a hacer? Y por un lado está bueno fantasear y tener ambiciones y decir, bueno, tengo poco tiempo porque me voy a morir, vamos a aprovechar, vamos a hacer de todo. Pero por el otro, creo que está bueno reconectar y entender realmente para qué estamos vivos. ¿Por qué no estamos vivos ni para cumplir ambiciones, ni para cumplir sueños? Todo eso son excusas que nos ponemos para que nuestro paso por este mundo, para que nuestra vida sea un poco más entretenida, y está perfecto. Una vez escuché que la vida se trata de solucionar problemas. Y a medida que vamos creciendo y vamos avanzando y vamos madurando idealmente, lo mejor que podría pasar es que los problemas que empezamos a resolver, nosotros podamos elegirlos. Es decir, a medida que crecemos, elegimos cada vez más los problemas que queremos resolver. Y eso es lo que se vuelve divertido. No sé, grabar un video es un problema en un punto. Un problema técnico que tenés que resolver, un problema de conducción, un problema de tema, de contenido, de forma. Hay un montón de cosas. Entonces, llamando problema a todo lo que tenemos que hacer para llegar a un lugar donde queremos. Eso es un poco la excusa, como decía John Lennon. La vida es lo que pasa mientras estás pensando qué hacer con tu vida. No sé si era algo así, pero ese era el concepto. Entonces, con esta última pregunta de ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué estoy en este mundo? A mí me gusta profundizar y profundizar porque lo primero que te sale es, bueno, para cumplir mis objetivos, mis sueños, lo que sea. Pero después llega un momento que decís, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Como vuelvo a lo mismo, el para qué y el por qué de las cosas. Llega un momento que de tantos escalones que bajamos de para qué, porque quiero cumplir mi sueño, y para qué, para llegar a tal lado, y para qué, para conseguir tal cosa, y para qué. Llega un momento de síntesis y de profundidad en el que idealmente llegamos a la conclusión de que lo hacemos para ser felices, para pasarla bien, para transitar esta vida felizmente, tranquilos. Entonces creo que me gusta quedarme con esa idea. Hagas lo que hagas, es con el objetivo de hacerte feliz. Entonces, ya sea que estás haciendo algo que te hace infeliz, ya sea que estás apuntando a algo que crees que te va a hacer feliz, o lo que sea que planifiques, no se puede perder nunca de vista que lo estás haciendo para estar mejor, para estar feliz, para pasarla bien. Por muchas ambiciones y sueños que tengas, no se puede perder nunca la idea y el concepto mater de que lo estás haciendo para pasarla bien. Si la estás pasando mal es porque algo la estás pifiando. Y yo sé que hay momentos en los que uno tiene que sacrificar muchas cosas y meterte y priorizar para poder cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Y está perfecto. Pero no puede ser que eso hagas que lo sufras lo suficiente como para pasarla mal. Como para que sea eso, un sufrimiento. El camino debería ser lo que más importa. El camino, por más que sea priorizar cosas, por más que sea abandonar otras que te gustan, ese camino debería ser lo lindo de transitar. Y creo que esto ya es una reflexión un poco más personal, pero siempre tiene más sentido hacerlo acompañado que hacerlo solo. Entiendo que hay momentos en los que uno se tiene que enfocar en lo suyo y quizás dejar ciertos grupos de amigos, puede ser, pero tratemos de no aislarnos, tratemos de siempre hacerlo en compañía. Somos seres sociales, somos seres humanos, somos animales, somos animales que necesitamos de un otro para poder vivir. Les aseguro que todo lo que hagamos va a ser mucho mejor si lo hacemos en compañía, nos va a dar mucha más felicidad, lo vamos a hacer más rápido, vamos a aprender más y todo va a ser más enriquecedor que si lo hacemos solos. Entonces el para qué estoy en este mundo realmente creo que no debe perderse en ningún momento, o cada tanto está bueno recordar para qué hago lo que hago. Si estás mal, la estás pasando por un mal momento, bueno, vamos a pasarla bien, vamos a tratar de que las cosas mejoren. Hagamos un plan, hagamos algo que haga que nuestra situación actual cambie, para pasarla mejor y que ese proceso de a poquito te vaya sirviendo. Y como última pregunta o una chapa o un paréntesis quizás, para resolver todo esto que nos está pasando, también creo que está bueno preguntarse qué nos hizo bien en un pasado. Todas estas preguntas nos llevan a tratar de cambiar las cosas y está bueno recordar qué nos funcionó en un pasado para poder empezar a simplificar un poco el camino. Los momentos que la pasaste mal, los momentos que tuviste un bloqueo creativo, una crisis existencialista, una angustia muy grande, lo que sea, ¿qué hiciste en ese momento para poder salir adelante? A veces fue algo consciente y a veces quizás fue algo que no sabes por qué, pero sucedió. Bueno, trata de pensar, las veces que estuviste mal y que después dejaste de estarlo, ¿qué sucedió en el medio para que estés bien? Trata de replicar eso para que el camino sea un poco más rápido, un poco más sencillo. O por lo menos para empezar por algo que ya conocemos. Y si no hubo nunca nada, si nunca pasaste por un momento malo y
y que lo pudiste superar, entonces trata de reconectar con las cosas que te hacen bien. ¿Qué te hace bien? Mirar una película, salir a caminar, hablar con gente. Estoy seguro que por muy mal que estés, siempre hay algo en el fondo que vos decís, esto la verdad que me gusta. Esto hay algo que me despierta un poquito, no sé por qué, no sé cómo. Pero algo, bueno, quizás se puede empezar por ahí. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que a alguien le sirva. Nos veremos en el próximo lunes con alguna reflexión, algo analizando sobre diseño, quizás algún adelanto sobre la marca que estoy haciendo. Veremos en la semana a ver qué cosas surgen. Espero que les haya servido y que nada, me dejen alguna reflexión. Si alguien tiene, alguien que esté pasando por un mal momento, me gusta leerlo, me gusta como escuchar, a ver qué cosas les sirvió a cada uno. Creo que de eso nos vamos nutriendo todos y espero que a todo el que llegó hasta acá y que esté mal, que de a poquito, ojalá honestamente, vaya mejorando.